Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del apartado referente a la vida consagrada y después de haber comenzado ayer haciendo una introducción de los 3 primeros puntos, seguimos hoy a partir del 917. Del 917 al 919 tiene este título: Un gran árbol, múltiples ramas, dice así, un gran árbol, múltiples ramas. El resultado, dice el primer punto, ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Han crecido en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Utiliza aquí el catecismo para explicar cuál es, va a entrar enseguida a describir un poco en detalle formas específicas, ¿no?, de cómo se vive la vida consagrada hoy en día en el mundo. Y como son formas muy múltiples, como son formas muy diversas, recurre a una explicación, a la explicación de un gran árbol con múltiples ramas. Tantas son las ramas que la misma Iglesia tiene casi hasta una dificultad en explicitarlas, en explicarlas. Esto es hermoso, ver que surgen dentro de la Iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, tantas formas nuevas, ¿no?, de vida cristiana y en concreto de vida consagrada, que hasta la propia Iglesia se encuentra, por supuesto las discierne, y cuando las ve conforme al Espíritu les da una aprobación, ¿no? Pero hasta le cuesta a la Iglesia ver cómo catalogarlas, verlas cómo poderlas definir bajo el mismo epígrafe, porque son cosas muy distintas, ¿no? Nuevas formas de vida consagrada. Fijaros que en la exhortación apostólica Vita Consecrata de Juan Pablo II, que fue una exhortación apostólica referida para intentar hablar de la vida consagrada, tiene uno de los puntos en los cuales habla en un punto 12 de las nuevas formas de vida consagrada, en los cuales dice que surgen por aquí y por allá, ¿no?, en todas las partes del mundo, nuevas formas renovadas de vida consagrada. Leo textualmente un párrafo. En muchos casos se trata de institutos semejantes a los ya existentes, pero en otros casos se trata de experiencias originales que están buscando su identidad propia en la Iglesia y esperan ser reconocidas oficialmente por la sede apostólica, una única autoridad a la que le compete este juicio último. Estas nuevas formas de vida consagrada, que se añaden a las tradicionales, a las ya existentes, manifiestan el atractivo constante que la entrega total al Señor, el ideal de la comunidad apostólica y los carismas de fundación continúan teniendo también sobre la generación actual, y son además signo de la complementariedad de los dones del Espíritu Santo. Además, el Espíritu en la novedad no se contradice. Prueba de esto es el hecho de que las nuevas formas de vida consagrada no han suplantado a las anteriores, a las precedentes. En tan multiforme variedad se ha podido conservar la unidad de fondo, gracias a la misma llamada a seguir en la búsqueda de la caridad perfecta, a Jesús, virgen, pobre y obediente. Esta llamada, tal y como se encuentra en todas las formas ya existentes, se pide del mismo modo en aquellas que se proponen como nuevas. Bueno, esto manifiesta una cosa, y es que en la vida de la Iglesia, los soplos del Espíritu, la vida de la Iglesia va por delante luego desde su reconocimiento formal y canónico, es decir, el Espíritu Santo suscita nuevas formas de vida cristiana
y luego la Iglesia tiene que decir, a ver esto cómo, digamos, cómo lo reconocemos, de qué manera, de qué manera le damos una forma canónica, de qué manera, pues en el Código de Derecho Canónico, pues lo reconocemos, etcétera, etcétera. Es decir, es hermoso ver cómo el Espíritu Santo va por delante suscitando nuevas formas de vida, en concreto de vida consagrada, y luego cómo la Iglesia pues va haciendo un esfuerzo de ver eso, cómo lo discierne y cómo lo interpreta, y cómo, aunque son formas muy distintas y muy variadas, pues bueno, pues finalmente pues encuentran un encaje dentro de lo que es la Iglesia. De hecho, fijaros que una novedad, ¿no?, de este catecismo es que en otro tiempo pues la Iglesia hubiese hablado directamente de vocación religiosa. Vocación religiosa directamente hubiese sido la forma de hablar. De hecho, pues el Concilio Vaticano II, ¿no?, que está escrito pues unas décadas antes, ¿no?, pues unos 30 años antes que este catecismo, pues en sus decretos habla directamente de vida religiosa. Pero es que claro, han pasado 30 años en los cuales han surgido muchas formas de vida consagrada que no son estrictamente religiosos, que son, pues eso, muchas formas de vida religiosas, ¿no? Aquí vais a ver que el catecismo, pues dentro de la vida consagrada, pues vamos a ir aquí explicitando formas diversas. Dice vida eremítica, vírgenes consagradas, vida religiosa, institutos seculares, sociedad de vida apostólica. Incluso luego dice nuevas formas distintas que igual no pueden encuadrarse dentro de estos capítulos. Es hermoso ver pues cómo el Espíritu Santo siempre está renovando su Iglesia, la está haciendo siempre eternamente nueva, eternamente nueva. Por eso utiliza este punto del catecismo, este título, un gran árbol, múltiples ramas. Bien, pero ¿cuál fue la semilla de la que nació este árbol? Bueno, la semilla de la que nació este árbol, pues evidentemente es Jesucristo. Es Jesucristo que, como dice este punto 12 de la Vita Consecrata que hemos leído, Jesús quien fue virgen, pobre y obediente. Él es la semilla de la que surge este gran árbol. Todos tenemos en Jesús nuestro punto de referencia, todos. Lo tenemos, por supuesto, los sacerdotes, lo tienen los laicos, y por supuesto lo tienen también todos los consagrados. Jesús es el virgen, pobre y obediente. Jesús es el consagrado por antonomasia. Es y fijaros que no en vano el día de la vida consagrada se celebra pues el día de la presentación de Jesús en el templo. El día de la presentación de Jesús en el templo es el día en el que se celebra la vida consagrada. Es la fiesta litúrgica en la que ha querido manifestarse pues o reconocerse, ¿no?, lo que es la vida consagrada. Jesús es presentado en el templo, es consagrado a Dios Padre. Es verdad que aquello no era más que una manifestación, porque Jesús estaba plenamente consagrado a Dios Padre, no ya por aquel hecho, aquel gesto de ser presentado en el templo, sino desde sus entrañas, ¿no?, desde toda la eternidad. El Verbo estaba siempre respondiendo a esa llamada del Padre, porque Él es engendrado por el Padre y él responde al Padre con una consagración plena. Pero Jesús, en cuanto Verbo encarnado, Jesús en cuanto hombre también, ¿no?, está consagrado plenamente al Padre en una respuesta de amor. Por lo tanto, la semilla del árbol de los consagrados es Jesucristo, el consagrado por antonomasia. Jesús es virgen, Jesús es pobre y Jesús es obediente. Los tres consejos evangélicos, ¿no?, que los consagrados asumen como estado de vida, esos tres consejos evangélicos que decíamos que para todos los laicos, no, para todos los seglares, son pues un consejo de vida que tienen que vivir a nivel de virtud,
tienen que ejercitar la virtud para vivir esos 3 consejos evangélicos, los consagrados los viven no a un nivel de ejercicio de virtud, sino algo más todavía, como estado permanente de vida. Jesús virgen, Jesús pobre y Jesús obediente. Bien, continuamos esta lectura. El punto 918. Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad, fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosamente con su autoridad. Bien, ayer había una oyente que preguntaba, porque como habíamos explicado que de una manera formal, ¿no?, pues la vida consagrada pues en la Iglesia no surge hasta el siglo XIV. De una manera formal nos referíamos a un reconocimiento explícito, ¿no?, por parte de la Iglesia, y preguntaba una oyente si no se daba de hecho ya, ¿no?, pues en la primitiva comunidad cristiana, a la hora de hablar de las vírgenes consagradas, etcétera, si no se daba ya una forma de vida consagrada. Y le respondíamos pues que sí, que evidentemente hay un desarrollo paulatino, ¿no?, un desarrollo paulatino hacia esa vida formalmente ya reconocida y consagrada por parte de la Iglesia. Sería impensable, ¿no?, sería ridículo pensar que en el siglo IV surjan formalmente, ¿no?, pues la vida religiosa así configurada y reconocida, pues con estatutos, etcétera, con unas reglas de vida, así surjan de la nada. Es imposible que eso surja de la nada. Eso surge porque desde los primeros momentos en la Iglesia está teniendo ya lugar pues ese carisma, ¿no?, suscitado por el Espíritu Santo, aunque en los primeros siglos pues todavía la Iglesia no tuviese, por distintos motivos, ¿no? Ayer dábamos también la explicación de que la vocación martirial de los primeros siglos pues configuraba tanto, ¿no?, la espiritualidad cristiana. Estaban los primeros cristianos tan en una tensión, no digo tensión en el sentido de nerviosismo, no, en el sentido de tendencia, ¿no?, en una tensión martirial, en una preparación al encuentro del esposo que puede venir en cualquier momento a buscarles, que casi no esa vocación martirial que tenían todos los cristianos, bueno, pues hacía casi innecesaria pues otro tipo de reconocimientos explícitos por parte de la Iglesia. Ahora bien, termina aquel tiempo de persecuciones en la Iglesia y ya en ese tiempo de paz se ve llegado el momento, ¿no?, de que se vayan reconociendo o desplegando, o que esa semilla que se estaba allí poco a poco desarrollando, ¿no?, en inspiraciones pues concretas que daba el Espíritu Santo a algunas personas, se reconociesen formalmente. Por eso dice aquí que desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron seguir con mayor libertad a Cristo, imitarlo con mayor precisión. Porque hay que decir que la vida consagrada pues es no tanto algo distinto de la vida cristiana, si en el fondo la vida consagrada es la misma vida cristiana, la misma consagración bautismal, pero llevada hasta sus últimas consecuencias. Bueno, quizás hay que decir que llevada hasta las últimas consecuencias será la vida eterna. La vida eterna, la vida en el cielo, la vida de la contemplación de Dios. La vida consagrada sería pues como una especie de puente intermedio, ¿no?, entre la consagración bautismal y lo que será la vida eterna. La consagración bautismal llevada a sus últimas consecuencias es la vida eterna en el cielo, donde Cristo será para nosotros nuestro esposo, donde Él será nuestro único tesoro y donde Él será nuestra única voluntad, ¿no? Mientras tanto la vida consagrada pues es, como dice aquí, vivir esa práctica de los consejos evangélicos con mayor libertad y una imitación con mayor precisión. Mayor libertad y mayor precisión. Bueno, pues aquí nos adentramos en un punto también
importante cuando dice esto de mayor libertad, es una referencia a 1 Corintios capítulo 7, donde habla de seguir a Cristo con una mayor libertad. Fijaros, explicando esto, voy a leer la introducción de esta exhortación apostólica Vita Consecrata de Juan Pablo II. La vida consagrada, a lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre, han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo para dedicarse a Él con corazón indiviso. Y aquí cita, como he dicho, 1 Corintios 7, versículo 34. Se está haciendo referencia a ese pasaje en el que San Pablo aconseja el celibato. Dice: yo os quisiera ver libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, veamos este texto, porque igual si se entiende mal podría ser un poco polémico, ¿no? O podría dar la impresión incorrecta, ¿no? Que no es eso lo que dice San Pablo, podría dar la impresión de que el matrimonio no es una vocación a la santidad. En absoluto, el matrimonio es una vocación a la santidad y a entregarse a Jesucristo. Lo que ocurre es que es cierto que en el matrimonio uno se entrega a Jesucristo teniendo como mediación de esa entrega, pues la entrega a Jesucristo, o sea, la entrega, el servicio a su cónyuge. Uno se entrega a Jesucristo en su esposa, uno se entrega a Jesucristo en su esposo. El marido y la mujer son como un icono de Jesucristo, son un sacramento de Jesucristo, y entonces uno tiene que entregarse a Jesucristo, pero a través de esa mediación del marido de la mujer. No sería correcto pues que uno en su matrimonio dijese, bueno, pues yo para entregarme a Jesucristo voy a ir abandonando un poco a mi marido o a mi mujer. Pues no, es incorrecto. Es decir, esa vocación no es la vocación matrimonial. Incluso pues a veces uno tiene que tener paciencia en adaptarse al ritmo de su mujer y de su marido, porque el Señor prefiere que tenga paciencia en adaptarse a ese ritmo y no que por entregarse directamente a Jesucristo abandone pues esa comunión que tiene que tener con su mujer y su esposo. Pues es así. El matrimonio supone esa paciencia, ¿no?, en la adaptación de los ritmos. Bien, esto lo digo como principio general. Luego habría que ver pues casos concretos específicos que lógicamente cuando formulamos esto así pues no se pueden matizar todos los casos, ¿no? Pero hay que decir que lo propio de la vocación a la santidad, ¿no?, a la entrega al servicio a Jesucristo, el matrimonio, es que se entrega uno a Jesucristo a través del sacramento de su esposo, de su cónyuge, esposo o esposa. Sin embargo, en la vida consagrada hay una entrega a Jesucristo directa. Por eso dice aquí por eso la Iglesia ha utilizado el término de corazón indiviso. Fijaros cómo en la introducción de esta exhortación apostólica, Vita Consecrata de Juan Pablo II, se habla de dedicarse a Cristo con corazón indiviso. Y se hace referencia a 1 Corintios 7:34, donde dice que el casado tiene el corazón dividido. ¿Por qué dividido? Pues porque ciertamente en la vida matrimonial una de sus dificultades pues es en la que uno quiere y debe de entregarse a Jesucristo, pero como tiene que hacerlo a través de su cónyuge, pues no siempre es tan fácil conjugar una cosa con la otra. Tiene que adaptar su ritmo al del otro. Tiene que también que estar atento pues a un montón de necesidades que surgen, lo cual supone pues tener el corazón dividido. Entiéndase bien, que es santamente dividido, porque es una vocación dada por Dios, y lógicamente se tiene que prodigar en un montón de detalles y en tener paciencia
y en decir, bueno, pues el Señor ya me irá descubriendo, o yo quisiera en este momento entregarme a Él pues de una manera pues más conforme a lo que mi conciencia me dicta, pero sin embargo tengo que tener paciencia en esto y lo otro. Siente una división interior, una división interior, que en la vida consagrada pues no existe. Hay un corazón indiviso porque se entrega directamente a Jesucristo. Bien, hemos hecho esta matización pues porque podría parecer que lo que dice San Pablo cuando recomienda pues el celibato en vez de el matrimonio, pues parece como si dijese, no, es que en el matrimonio uno no se santifica. Claro que se santifica. Aquí todas las vocaciones son de santificación. San Pablo, como él es célibe, pues lógicamente él está súper enamorado, ¿no?, de su vocación de entrega a Cristo con corazón indiviso, y él pues está de alguna manera proclamando las excelencias de esa vocación, ¿no? Como todo enamorado de su vocación, pues yo creo que es lógico que el que está enamorado de su vocación pues hace propaganda de ella y sin rechazar y sin menospreciar las demás vocaciones, pues la entiende como una vocación excelsa. También la Iglesia, ¿no?, entiende que la vida consagrada supone, como dice ese punto del catecismo, pues seguir a Cristo con mayor libertad. Pues claro que tiene mayor libertad, porque no tiene los condicionantes de tener que adaptarse a otra persona, al ritmo de otra persona. Porque en el matrimonio, pues hombre, el cónyuge es una ayuda para llegar a Cristo. Sí, es una ayuda, pero también es verdad que aparte de ser una ayuda, también muchas veces uno lo siente como una rémora. Vamos a ser realistas, pasan las dos cosas en el matrimonio. En el matrimonio uno siente a su cónyuge, a su marido, a su esposa, lo siente como una ayuda para encontrarse con Cristo. Bendito sea Dios cuando lo siente así. Pero habrá otros momentos en la vida en los que lo sienta como una rémora, es decir, a ver cómo me adapto yo, cómo tengo paciencia, pues sí. Por eso habla el catecismo de esa mayor libertad en el seguimiento de Jesucristo. Mayor libertad que se traduce con el término corazón indiviso. Corazón indiviso. Esta es yo creo que la explicación pues un poco matizada que podríamos dar a este texto, ¿no?, a ese texto de San Pablo, pues que en el cual él habla de que el casado tiene el corazón dividido y el que se entrega directamente al Señor, el célibe, tiene el corazón indiviso. Bien, es una explicación matizada pues para que no parezca que lo uno es vocación a la santidad y lo otro no. Todo es vocación a la santidad, aunque sea con mediaciones distintas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.